Muchas veces mis compañeros, compañeras y amigos de otras carreras que tenía en la universidad me llegaban a preguntar de qué manera me podía organizar yo o de qué manera me organizaba para los exámenes. En la universidad que yo estudié, normalmente nos aplicaban 3 exámenes, 2 parciales y uno semestral. Los parciales eran aquellos exámenes simples en donde venían ciertos temas que habíamos visto de las materias. Eran 2 parciales, igual así. Después, el semestral era toda una compilación de todo lo que viste durante el semestre. Puedes tener 3, 4, 5 o hasta más materias en las que puedes poner en práctica esto. Y curiosamente, dentro de la universidad llevé una materia llamada Métodos y Técnicas de Estudio. Prácticamente era la manera en cómo te podría decir una maestra cómo puedes organizarte para tus exámenes, ya sea por mapas mentales, ya sea por resúmenes o ya sea por acordeones. Y sí, en la universidad también llevé acordeones, pero siempre y cuando los acordeones fueran de acuerdo a lo que vimos durante todo el semestre. El examen semestral era el más pesado. Y uno de los consejos que a mí me dieron antes de entrar a la universidad era que todos los apuntes que yo hacía o todos los apuntes que los maestros nos daban, ese mismo día los volviera a leer. De esa manera no estaría presionada para después hacer el examen semestral. Y era muy duro porque en la universidad, si no pasabas el examen semestral, reprobabas la materia. Ya sea que lleves 5, 6, 7 o hasta más materias, creo que esto te podría ayudar. Lo primero que nos decía la maestra era que organizáramos nuestro escritorio. Como alumnos, como estudiantes universitarios, siempre tenemos a dejar nuestro escritorio un tiradero. Y de esa manera te bloqueabas más porque no encontrabas qué apuntes eran más importantes. Normalmente yo, cuando tenía materias difíciles, como las de derecho laboral, civil y penal, lo que hacía fue que me compré una carpeta de esas que metes la hoja y vas como si fuera un librito. Y eso me ayudó a mí a organizar todas las materias y todos los apuntes de las materias. Para ya después del examen semestral, sabía dónde estaban los apuntes. Y sí, era la típica compañera que solo llevaba una carpeta dividida en materias y un solo bolígrafo negro. No llevaba más. No era la niña loca de los plumones. Y solo un plumón o una lapicera negra me ayudaba para hacer mis apuntes, ya que muchos maestros pasaban las famosas diapositivas. Y yo dentro de mis apuntes no anotaba tal cual estaban las cosas. Lo que hacía yo con mis apuntes era escribirlo en palabras clave. Claro, yo los iba a entender y al prestarlo a mis otras compañeras no lo iban a entender. Lo segundo que puedes hacer es mantenerte hidratado, ya que esta maestra nos decía que al momento de estar estudiando tendríamos que tomar agua para no deshidratarnos, ya que el cerebro también se deshidrata y ya eso es una forma ya más científica, en el cual no me voy a meter. Y sí, a mí me ayudó bastante estar tomando agua durante mis estudios. Y el error que muchos tienen es que al momento de estudiar tienes que memorizar y no, realmente no tienes que memorizar todo. Simplemente es comprender lo que estás leyendo, simplemente tienes que comprender lo que estás estudiando. De esa manera tu cerebro puede retener mejor la información. Lo tercero que puedes hacer es un cronograma de actividades. A mí me ayudó bastante, ya que yo tenía un pizarrón en el antiguo departamento donde vivía, en el que organizaba o priorizaba las materias más importantes, de lo más importante a lo menos importante, o de las materias que más se me dificultaban a las materias que podía dominar más. Y yo establecía un horario entre los días, porque normalmente también teníamos 2 o 3 exámenes el mismo día. Y lo que hacía normalmente era dedicarle de 1 a 2 horas a las materias más importantes.
o las materias que más se me dificultaban a mí. Y normalmente le dedicaba 45 minutos a las materias que más a mí se me facilitaban. Y no tienes que estar memorizando todo, no tienes que hacer todo al último momento. Claro que te puedes organizar, solo es cuestión de que tú quieras y de que mantengas tu escritorio de estudio lo mayor ordenado posible. Y eso fue lo que a mí me ayudó. Normalmente, esta maestra nos comenta en alguna ocasión que hay 3 maneras de aprender: kinésico, auditivo y visual. Prácticamente yo no era kinésica, yo era más visual. Para mí, yo todo lo veía como un libro, porque cuando leía un libro a mí se me quedaban las cosas. Y eso era lo que hacía. Leía una vez mis apuntes, tomaba un descanso de 5 minutos para comprender toda la información que yo había leído. De esta manera mi cerebro lo podía retener. Y hay algunos otros que son auditivos. Por ejemplo, tuve una compañera que ella normalmente se grababa en notas de voz y ella misma se escuchaba, se ponía los audífonos y se escuchaba. De esa manera ella retenía las cosas. Y tenía algunos otros compañeros que eran kinésicos, que eran aquellos compañeros que tenían que volver a apuntar todo en una libreta para sentir las cosas y volverlas a repasar. Y el error que tienen muchos es que cuando vas a estudiar piensas que vas a memorizar y no. El chiste no es memorizar, porque dentro de algunos días o semanas lo que memorizaste se te va a olvidar. Lo único que tienes que hacer es comprender lo que estás leyendo. Y de esa misma manera puedes descubrir de qué manera puedes aprender, ya sea kinésico, auditivo o visual.